Buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudia Marín y soy su anfitriona para esta tarde. Antes que nada, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia a esta presentación. Definitivamente no sería posible sin su preferencia. Para dar inicio a este webinar sobre resultados obtenidos del uso de fitogénicos en el área sanitaria de la acuicultura, una perspectiva holística para el manejo de enfermedades, tengo el gusto de presentar a nuestro introductor, David Romaní, gerente de exportaciones para Latinoamérica de Grupo Carizú Alivira Sequent. Tiene formación como médico veterinario con especialidad en producción animal y economía agraria. Cuenta también con especializaciones y un máster en producción y nutrición animal, así como en economía agroalimentaria. David ha estado vinculado al sector pecuario en su doble faceta técnico-comercial desde 1996, siempre en ámbitos de comercio internacional y en departamentos de exportación como responsable de los mismos e incluso con responsabilidades en regulatorio, marketing y comunicación, desarrollo de producto, tráfico internacional, así como experiencia en departamentos de investigación. Bienvenido, David. Posterior a la contribución de David, tenemos la plática principal de la tarde a cargo del doctor Samuel Sánchez Serrano, actual miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con una licenciatura en Oceanografía por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, con maestría y doctorado en Acuicultura por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Samuel cuenta con más de 7 años de experiencia en diagnósticos en granjas acuícolas de peces y moluscos, así como en laboratorio con pruebas moleculares y citológicas, brindando servicios de consultoría en el área de diagnóstico y control de enfermedades de peces para productores. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado, al mismo tiempo que realiza actividades de investigación y vinculación. Bienvenido, Samuel. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Consecutivamente nos acompañará Adrián Ríos, médico veterinario zootecnista por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro en Ciencias de la Producción y Salud Animal por la misma institución, y quien es actual gerente del Departamento Técnico de Laboratorios Carizú. Cuenta con más de 7 años de experiencia en salud, producción y procesamiento animal para consumo y en la generación de material técnico, programas de utilización y desarrollo de vinculación, fomentando la investigación y el desarrollo de la sanidad animal. Bienvenido, Adrián. Finalmente, tendremos la participación del biólogo Salvador Mesa, director y editor general de Panorama Acuícola y Aquaculture Magazine, quien moderará la parte de preguntas y respuestas de este webinar. Para este fin, les pedimos que todas sus dudas y preguntas las escriban en el chat de preguntas y respuestas, dando clic al botón que muestra las letras Q y A que aparece en la parte de abajo de sus pantallas. Sin más preámbulos, para dar inicio al programa de hoy, cedo la palabra a David Romaní. Adelante, David. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la presentación y un placer estar con todos ustedes hoy. Así que, sin más dilación, hago una muy escueta, muy breve presentación de lo que es la estructura de Grupo Carizó Alivira Sequent y, acto seguido, cedo la palabra al doctor Samuel Sánchez. Voy a intentar ser muy breve. Les quiero hacer una escueta presentación sobre el origen del Laboratorio Carizó, de Grupo Carizó. Todo esto comienza en el año 1983, cuando Laboratorios Carizó comienza su andadura en España con la fabricación y la distribución de toda la gama de productos relacionados con sanidad y con nutrición animal. Es en 2016 cuando el grupo hindú Alivira, perteneciente a la corporación Sequent, adquiere una parte importante del accionariado del laboratorio y ello catapulta a la empresa a una mayor difusión y alcance que hoy día hace que estemos presentes con empresa propia
en México, en Brasil, Estados Unidos, Alemania, Turquía y en India, con 5 plantas de fabricación donde está la central de Sequent. Recientemente, en mayo de este mismo año, el grupo inversor norteamericano de Carlyle Group también ha entrado a formar parte de manera mayoritaria en el accionariado, fortaleciendo el grupo a nivel global y definitivamente estableciendo unas nuevas y unas muy relevantes sinergias. En concreto, en México estamos presentes desde el año 2003, donde integramos un portfolio, todo el portfolio de farmacéuticos, productos fitogénicos, eubióticos, premezclas y ingresando ahora toda la gama de productos nutricionales, con registro propio y permanentemente con los ánimos y las intenciones de expandir dicha gama de productos presentes en México, con nuevas referencias que están llegando ya muy en breve al país. A partir de todo este crecimiento y de toda esta inquietud, nace el concepto de Cátedra Carizó como un definitivo y positivo esfuerzo por parte del laboratorio para realizar colaboraciones con entidades académicas a través de docencias, conferencias, seminarios, formaciones postdoctorales, etcétera, buscando atender evidentemente todas estas necesidades de todos los sectores, tanto pecuario como en este caso acuícola, con la finalidad evidentemente de buscar una mayor eficiencia en el mismo. El eje de esta cátedra Carizó se sostiene bajo el lema de llevar a cabo actividades de investigación, siempre, por supuesto, de manera paralela al desarrollo de nuevos productos, así como la formación de profesionales que sean capaces de realizar dichas actividades científicas, técnicas, de diagnóstico, así como los tratamientos para las enfermedades que evidentemente aquejan a la industria moderna. A la vez que estamos diseñando programas de difusión para dar a conocer dichos resultados con la finalidad de ayudar a resolver estos problemas que afectan a la moderna producción y atender a las necesidades del mercado. Una de las instituciones que evidentemente se han sumado y de manera muy proactiva a nuestra cátedra Carizó es la Universidad Autónoma de Baja California, entidad académica y de investigación acuícola pionera en el país y en la cual nuestro ponente de hoy, el doctor Samuel Sánchez Serrano, viene ya obteniendo resultados sumamente interesantes que por supuesto nos va a comentar ahora mismo mediante el uso de fitogénicos. Así que sin más dilación y sin más retraso, por favor, doctor Samuel, le ruego nos ilustre. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Un placer para mí poderles presentar toda esta información. Y sin mayor preámbulo, pues comenzamos con saber si ese ajo, ese orégano, esos fitogénicos realmente nos pueden ser de nuestra ayuda en el área acuícola. Entonces, sin más, pues comenzamos. Para comenzar, pues es de todos bien sabido que la industria acuícola está en crecimiento. Poniendo de ejemplo la producción de peces, se espera que para el 2030, del 100% del consumo mundial de pescados, al menos ese 62% sea solventado por peces producidos en la acuicultura. Entonces es un reto bastante grande el que tiene la acuicultura por delante. Pero los retos son para superarse. Y para superarlos en la acuicultura, pues tenemos 4 principales puntos. El primero de ellos es, por supuesto, generar dietas adecuadas con mejores recetas y, por supuesto, que tengan mejores rendimientos. Por otro lado, generar organismos que genéticamente sean mejores, que tengan mejores crecimientos, mejores rendimientos y, por supuesto, que puedan solventar los problemas con algunos agentes infecciosos. Por otro lado, tenemos la generación y puesta en marcha de nuevos sistemas de producción y no podemos pasar por alto eso que tenemos que solventar en el área de salud. En el área de salud necesitamos generar justamente esos diagnósticos certeros, esos diagnósticos que nos permitan mantener una producción adecuada, como veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿pero por qué tenemos esos problemas? ¿Por qué tenemos que generar esos diagnósticos certeros y tratamientos adecuados en la acuicultura? Pues es justamente por este incremento que se ha tenido a nivel mundial. Con este incremento, la demanda
ha propiciado que tengamos mayores organismos dentro de nuestros sistemas de cultivo. Pero a la vez de que necesitamos esos organismos en nuestros sistemas de cultivo, lo que ahora requerimos es realizar un mayor transporte de estos organismos provenientes del laboratorio hacia las áreas de producción. Pero ese movimiento no solamente es transportar los organismos, sino llevamos con ellos toda su carga parasitaria. Y las condiciones que le estamos dando en estos momentos en los cultivos pueden propiciar que esos parásitos que están en equilibrio se conviertan en patógenos. Y justo cuando se presentan estos patógenos es cuando empezamos a tener esos problemas que tan frecuentes en la acuicultura y que nosotros hemos tratado de resolver utilizando esas terapias químicas, esos antibióticos que están tan mal vistos y que hasta el momento parecen ser los malos de la película, aunque no lo son, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si yo los pongo a analizar esta gráfica que ven ustedes en estos momentos, ustedes inmediatamente me dirían que efectivamente con ese incremento de los antibióticos jamás se vio un incremento en la producción acuícola. Y aparte de eso, vamos a darnos cuenta que en el momento en que se tiene este descenso en el uso de los antibióticos, ahora sí tenemos un incremento en la producción acuícola. Sin embargo, si analizamos mejor esta imagen, nos vamos a dar cuenta que esto vino de la mano con algo, y es con el uso de las vacunas, pero no por sí solas. Ese uso de vacunas lo que nos habla es de un mejor manejo, ese manejo que se requiere en la acuicultura, y que si bien los antibióticos por un mal uso de nosotros mismos, de nosotros como productores, generaron esos problemas adversos, en estos momentos la acuicultura está girando hacia algo nuevo, está girando hacia esos procesos no curativos, sino preventivos, y es justo donde prácticas de planes de vacunación y también mejora en el sistema inmunológico de los organismos nos van a permitir un incremento en la acuicultura, y es justo en este punto donde entran los fitogénicos. Entonces, ¿pero qué son los fitogénicos? Durante mucho tiempo, esta palabra pues nos ha puesto a pensar un poco, pero no son más que plantas, son estos aditivos que provienen de las plantas y que durante mucho tiempo se ha visto su eficiencia. No hace poco que los hemos estado utilizando, y esta práctica está muy arraigada en la cultura de la humanidad, utilizándose como medicamentos en la medicina tradicional, pero también como esos condimentos que tanto sabor le dan a nuestras comidas. Estos condimentos en realidad sirven de algo, o cuál ha sido la razón por la que se han estado utilizando estos condimentos. Pues resulta que justo este punto fue visto por Simmons y Billing en 1999, como se ve en la siguiente diapositiva. Ellos observaron lo siguiente, se dieron cuenta que tradicionalmente todas esas recetas o todos esos platillos típicos de climas tropicales estaban preparados con una mayor cantidad de condimentos. Y también observaron algo más, y fue que conforme nos íbamos alejando de esta zona tropical, de esta zona de altas temperaturas, esos condimentos iban disminuyendo. Esa utilización de condimentos en los platillos iba disminuyendo y disminuía conforme nos íbamos acercando a los polos. Sé que para este entonces ustedes ya tienen una clara idea de esta situación, ¿no? Y es justamente porque esos condimentos, esas plantas, han estado ayudando en el control de esos microbios, ese efecto que provoca la descomposición de todos los alimentos en lugares tropicales ha sido solventada por los fitogénicos, por un ajo, por un orégano, por la sal. Todo esto ha permitido que se manejen de mejor forma. Pero si desde siempre hemos tenido esta información, ¿por qué no la hemos utilizado? Más de una vez les puedo asegurar que a ustedes les han dicho, ¿tienes tos? Tómate este jarabe con eucalipto. O si no, te duele el estómago, tómate un té con hierbabuena. Estoy seguro de ello, pero pocas veces lo realizamos. ¿Y por qué? Porque no hay muchas investigaciones científicas que avalen los resultados. Entonces,
los hemos dejado olvidados, hemos dejado olvidado todo esto. Sin embargo, en la producción pecuaria, en los últimos años, se ha tomado cartas en el asunto, ya han retomado esta investigación. Resulta que desde hace ya mucho tiempo, en la industria pecuaria, se ha observado que, por ejemplo, la capsaicina presente en el chile tiene un muy buen control o permite una mejora en esa microbiota presente o muy importante para los rumiantes. Por otro lado, se sabe que el cinamaldehído de la canela, timol y carbacrol y la alicina del ajo han logrado ese control microbiano, pero aparte de eso, han permitido mejora en la digestibilidad. Y el eucaliptol presente en ese eucalipto ha permitido solventar problemas respiratorios. ¿Pero por qué han tenido que recurrir a esto? Pues han tenido que recorrer todo esto por el bienestar animal. Ese bienestar animal que tanto ha dado de qué hablar y que en los últimos años en la comunidad europea ha sido tan importante, de tal forma que se ha tratado de evitar o disminuir el uso de esos antimicrobianos químicos o sintéticos que de repente se pueden mantener durante muchísimo tiempo en esa cadena, en toda esa cadena productiva y que pueden llegar a nosotros como consumidores finales. Entonces se ha buscado algo nuevo y la industria farmacéutica veterinaria ha visto en los fitogénicos la forma de solventar esto. Y en la acuicultura hemos hecho algo. Pues en la acuicultura se tiene un montón de información acerca de estos antimicrobianos. Se sabe, por ejemplo, que la alicina presente en el ajo es muy bueno controlando infecciones de parásitos externos. También ha permitido el control de bacterias muy específicas y también se ha visto su efecto como inmunoestimulante. Por otro lado, se sabe que el timol y el carbacrol del orégano también es un inmunoestimulante y también ha ayudado al control bacteriano. El eugenol, muy utilizado por todos nosotros, proveniente del ajo, como anestésico, también tiene una inhibición antibacteriana y ha sido comprobada. Y por último, el gingenol, presente en el jengibre, es un inmunoestimulante y aparte genera inhibición bacteriana. Pues viendo toda esta información, yo decido incursionar en esta área. Entonces, desde hace un poco más de 2 años, comienzo con mi investigación en esta área de los fitogénicos. Pero encuentro 2 situaciones aquí. Primero, efectivamente, los datos y los resultados que empiezo a encontrar son muy alentadores, generando esta inhibición bacteriana. Sin embargo, los dos los centro mucho a lo que son extractos con ajo y también a la generación o obtención de aceites esenciales con el orégano. Pero encuentro 2 situaciones. La primera de ellas directamente con el orégano, que a pesar de tener muy estandarizada la técnica de extracción, a pesar de utilizar la misma cantidad de material vegetal, no obtengo la misma cantidad de aceites esenciales. Y por otro lado, con los extractos de ajo, encuentro rendimientos muy diferentes, desde la textura, la apariencia y todo. Entonces, en ocasiones generan halos de inhibición muy grandes y en otros halos de inhibición muy pequeños. Y por otro lado, ese tiempo de actividad disminuye, mientras con unos encuentro que solamente me dura 2 días, con otros pueden llegar a durar hasta 7 días. Y viendo toda esta situación, pues me doy a la tarea de buscar más información sobre este tema. Y después de revisar muchísima bibliografía, encuentro un trabajo muy especial, encuentro un trabajo científico donde su investigación es muy interesante. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Deutel y colaboradores en el 2018 realizaron sintetizar análogos de la alicina, pero todos estos análogos de la alicina son tiosulfinatos, son compuestos azufrados. Entonces, ellos los sintetizan y sintetizan 4 de ellos, incluida alicina: tiosulfinato de dimetilo, tiosulfinato dietilo,
tiosulfinato de dialilo, que es la lisina, y tiosulfinato de dipropilo. Y todos ellos evalúan ese potencial antimicrobiano contra bacterias gram negativas, gram positivas y contra hongos. Y pues efectivamente corroboran los datos, corroboran esos resultados que permiten inhibir los agentes antimicrobianos. Pero no se quedan ahí y van mucho más en su investigación. En esta nueva parte de esta investigación, ellos deciden evaluar esa fase gaseosa. Entonces, en esta fase gaseosa es muy interesante que ellos siguen encontrando este poder antimicrobiano, siguen observando ellos que este control se mantiene en esa fase. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y aquí es donde se empiezan a dar muchos resultados que me permiten entonces encontrar algunas de las razones por las cuales yo estaba teniendo estos resultados. Primeramente, la lisina proviene de la reacción de la alina en contacto con la enzima alinasa. Yo sé que todos nosotros, en el momento en que hemos partido o macerado un ajo, inmediatamente nos llega un olor muy característico. Y este olor característico es ese compuesto azufrado en fase gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que si no tenemos cuidado con esa obtención de ese producto, lo que estamos ocasionando es que mucho de ese beneficio, de ese poder antimicrobiano, lo estamos perdiendo en su fase gaseosa, lo que no nos está permitiendo obtener todo el rendimiento que ese ajo nos está permitiendo. Pero aparte de eso, encuentro algo más. Y una de las cosas que encuentro es una sinergia entre los fitogénicos. Pei, en el 2009, realizó una investigación bastante interesante. En esta investigación hace esas mezclas de fitogénicos, donde prueba 4 de ellos: cinamaldehído, timol, carbacrol y eugenol. Ellos evaluaron la concentración mínima inhibitoria para lograr el control de E. coli. Entonces, vamos analizando solamente el tercero de ellos, que es muy evidente en los resultados. Está el componente A y B, donde es el cinamaldehído y el eugenol. Independientemente, el cinamaldehído requiere 400 miligramos por litro para inhibir a E. coli, mientras que el de eugenol se requieren 1.600 miligramos por litro para hacer esta inhibición. Pero en el momento de que se mezclan estos compuestos, lo que se provoca es la disminución a menos de la mitad de cada uno de estos fitogénicos, lo que a mí me indica que esas mezclas son sumamente importantes. Esa sinergia que se presenta entre los fitogénicos va a representar muchísimo del beneficio que me va a dar el producto que voy a estar probando. Y dado estos resultados, pues yo lo que decido es buscar algo. Me pongo en contacto con los diferentes laboratorios que tienen dentro de sus líneas productos fitogénicos ya usados en la industria pecuaria, y Laboratorios Carizo se interesa en mi investigación. Entonces, realizamos un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California y Carizo, tal como lo comentó David hace un momento, y todo en torno a la salud, a la sanidad acuícola, donde los objetivos principales de esta vinculación era evaluación de los fitogénicos como sanitizantes de aguas de cultivo, y también la evaluación de esos fitogénicos con la prevención de infecciones bacterianas. Y pues dado esto, partimos con esa colaboración, ¿no? Entonces, resulta que al no tener ninguna información de este fitogénico o de estos fitogénicos en la industria acuícola, pues empezamos desde cero, ¿no? Y empezamos junto con una colaboración del Comité de Sanidad Acuícola de Colima y el Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Baja California, realizar primeramente una evaluación para saber, para conocer si realmente los fitogénicos presentaban o eran efectivos contra las bacterias, ¿no? Entonces, hacemos una prueba de sensibilidad donde ponemos como referencia la enrofloxacina, que es uno de los antibióticos más utilizados actualmente en la acuicultura. Y
los resultados que empezamos a obtener son bastante alentadores. Vemos que se genera un halo de inhibición, vemos que la bacteria es sensible a este fitogénico y nos permite continuar con la investigación para conocer la concentración mínima inhibitoria. Pero ¿para qué era importante esta concentración mínima inhibitoria? Pues para evitar los problemas que se observan, que ustedes pueden observar en esos cortes histológicos. Estos cortes histológicos provienen de un estudio que realizamos ya hace tiempo con tilapias que fueron expuestas a un prolongado tratamiento con enrofloxacina. Entonces el primer corte, la primera imagen que ustedes ven es el corte histológico de un hígado normal. El segundo corte es proveniente de un organismo después del tratamiento, inmediatamente después del tratamiento, y se ve un efecto muy severo en el hígado. Y este proceso se mantiene durante 15 días, donde ya comenzamos a ver una mejora en este organismo. Entonces, para evitar esta situación, es que tratamos de conocer o identificamos la concentración mínima inhibitoria, encontrando que requerimos 12.5 microlitros del producto para la inhibición de esta bacteria. Ahora, con estos resultados, teniendo estos valores, pues nos damos pie al siguiente punto de la investigación, y es conocer si realmente el fitogénico nos podría ayudar en la sanitización del agua de cultivo. Esto nosotros lo evaluamos en el cultivo de rotíferos de la Unidad de Biotecnología en Piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas, donde la vocación que tenemos en estos momentos es la producción de Totoaba McDonald. Entonces, nosotros utilizamos los rotíferos para la alimentación de las larvas de totoaba, para los primeros estadios de desarrollo larval de las totoabas. Entonces, ¿cómo tenemos este cultivo? Pues son unas columnas donde tenemos estos rotíferos, se les da el alimento, y una vez que alcanzan las biomasas requeridas o que hacemos una cosecha para alimentar, se baja el nivel, se pasa por un tamiz, se limpia, y una vez que se retiraron de ahí cualquier resto de alimento o desechos de los rotíferos, son colocados durante 24 horas en un enriquecedor, para que una vez que se termine, que concluya este tiempo de enriquecimiento, lo que vamos a hacer es volverlos a limpiar, enjuagarlos y comenzar con el proceso de sanitización previo a ser otorgados a las larvas. Entonces este proceso es sumamente importante. Entonces, de aquí parto. ¿Y qué es lo que hago? Pues tomo agua directa del cultivo de rotíferos sin diluir y inoculo medios de cultivo con un medio muy selectivo que es de Hardichrome, donde solamente crecen 4 diferentes bacterias, de las cuales 2 de ellas tienen potencial patogénico en peces, que son Vibrio parhemolíticos y Vibrio alginolíticos. Y aparte de esto, este medio, una de las principales características es que nos da unas tonalidades muy específicas de cada una de estas bacterias. Entonces, si ustedes observan su imagen que está a su izquierda, van a notar ustedes esas placas con diferentes tonalidades. En cada una de ellas, esos números que están marcados ahí, esa es la concentración que se consideró de este fitogénico. 0.3, 0.6, 0.8 y 0.9 microlitros por mililitro de agua de cultivo. Entonces, fue evidente que se tenía un buen rendimiento con este fitogénico en disminuir la carga bacteriana de ese cultivo. Pero necesitamos ir más allá y necesitamos probar si efectivamente, si esto era eficiente esto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Los rotíferos, cuando son utilizados como alimento, es sumamente importante que tengan un muy buen movimiento. Si no tienen este movimiento, las larvas no les llama la atención este alimento. Entonces necesitamos que se esté moviendo. Entonces necesitamos evaluar la sobrevivencia de los rotíferos con este fitogénico. Entonces decidimos evaluar 3 diferentes concentraciones, 0.3, 0.6 y 1 microlitro por mililitro de cultivo. Entonces, resulta lo siguiente. Uno de los principales hallazgos es que después de un microlitro no se tiene un buen rendimiento de los rotíferos.
tuvimos una mortalidad muy rápida con un microlitro. Sin embargo, se mantuvo muy bien a 0.3 y 0.6. Con estos resultados fuimos más allá, porque una de las cosas que nosotros queríamos evaluar era qué pasaba con esa movilidad. Está bien que sobrevivan, pero ¿qué pasa con esa movilidad? Como vamos a ver en la siguiente imagen. De aquí partimos de las siguientes cuestiones. Primero, necesitábamos que más del 90% tuviera una movilidad eficiente. Y la otra, necesitábamos ver cuál era la concentración a la cual se presentaba esta buena movilidad, y mínimamente requeríamos que se mantuviera con una buena movilidad durante 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque ese es el tiempo en el que se realiza el proceso de sanitización regularmente en el área de rotíferos. Entonces, probamos 4 diferentes concentraciones: 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 microlitros por mililitro de cultivo de rotíferos. Entonces, destacando 2 concentraciones muy importantes. La primera de ellas, 0.7, y la segunda, 0.8. Sin embargo, 0.8 está en el límite recomendable. Estamos viendo que ya a los 30 minutos tenemos ese 90%, mientras que el 0.7 presenta un mejor rendimiento. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Realmente estamos sanitizando los rotíferos? ¿Qué es lo que pasa con esos rotíferos? Pues bien, decidimos evaluar si los rotíferos realmente se estaban sanitizando. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar estos rotíferos, filtrarlos, enjuagarlos con agua de mar estéril, y una vez que ya estaban enjuagados, macerarlos. Y de este macerado, tomar 100 microlitros e inocular nuevamente placas con medio Hardichrome y dejarlas incubar. Después de 24 horas de esa incubación, esto fue lo que se presentó. En 0.9 y 0.8 microlitros no tuvimos ningún crecimiento, mientras que en 0.7 microlitros tuvimos una unidad formadora de colonias, y 0.6 y 0.5 ya empezaban a tener un buen crecimiento. Pero nos quedaba una duda todavía aquí. O sea, ¿esto fue debido a que enjuagamos mal? ¿Esto realmente estaba dentro del rotífero? ¿Qué potencial tiene el rotífero de generar esos bioencapsulados? ¿Es posible que se generen bioencapsulados con estos fitogénicos? Pues para esto decidimos hacer una prueba de sensibilidad nuevamente. Entonces, decidimos hacer el tamizado de los rotíferos, pero enjuagándolo 10 veces con agua de mar filtrada. El último enjuague lo hicimos a través de un papel filtro, y el agua la mantuvimos para que fuera nuestro blanco. Ese papel filtro donde estaban los rotíferos, en ese mismo papel maceramos los rotíferos y generamos sensidiscos. Los colocamos en un medio de cultivo Müller-Hilton, que previamente había estado ya inoculado con una bacteria, y lo dejamos incubar durante 24 horas, y al siguiente día observamos esos halos de inhibición. Observamos que efectivamente se generan esos halos de inhibición, lo que nos está indicando que es muy probable que se tenga esta bioacumulación. Y si se tiene esta bioacumulación, la posibilidad de que el rotífero sirva como bioencapsulado para otorgarlo a las larvas es alto. Sin embargo, hay que tener con mesura estos resultados, porque nos hace falta aún evaluar con HPLC cuál es la concentración real que tenemos de ese fitogénico dentro de los rotíferos. Esta misma prueba la realizamos con Artemia. Sin embargo, los resultados no fueron los que nosotros esperábamos, ya que con concentraciones muy bajas de 0.5 microlitros por mililitro, tuvimos un 50% de mortalidad de las artemias después de 1 hora, por lo cual es evidente que se tiene que mejorar esta situación. Bien, pues concluidos todos estos resultados, nosotros nos pusimos en contacto con una empresa productora de totoabas aquí en la región, con Acuario Oceánico. Esta empresa compra los alevines
compra los juveniles aquí en la Unidad de Biotecnología en Piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas y realiza su engorda en San Felipe, en el Alto Golfo de California. Entonces, después de platicarlo, vimos la posibilidad de poder utilizar este fitogénico en el alimento de Totoaba. Yo estuve utilizando durante todos estos experimentos un fitogénico líquido y al platicar con los responsables de Carizo, me informan que ellos ya tenían este mismo fitogénico, pero en premezcla. Y aparte de eso, esa premezcla permitía que lo incorporáramos desde el proceso de extrusión. Entonces facilitó muchísimo la producción de esto. El alimento, una vez que se tuvo esta información, se acudió con Algamar, que es la empresa que le produce el alimento acuario marino, y se incorporó a su dieta, a la dieta normal que tienen ellos ya diseñada. Entonces, la primera prueba fue definitivamente ver si los peces lo aceptaban o no. Los resultados fueron bastante buenos. A los 15 días ya habían cambiado totalmente la alimentación por la buena aceptación del alimento. Y en el momento en que se comienzan los análisis, pues los peces ya estaban alimentándose totalmente. Pero ¿cuál fue la razón de hacer esta prueba? Resulta que en años anteriores, en esta empresa, habían tenido presencia de eventos de vibriosis, mismos que habían ocasionado unos daños muy severos a algunos de sus organismos. Entonces, viendo esto, vimos la posibilidad de utilizar este fitogénico previo a que se presentaran estos eventos. Entonces, en el momento en que voy a realizar la primera muestra, que fue después de un mes de haber sido utilizado el fitogénico, empiezo a encontrar una diferencia bastante interesante en los daños que se estaban presentando. Todos los organismos que estaban siendo alimentados con Coxan registraron un menor efecto por la vibriosis, por este agente infeccioso. Pero los resultados más interesantes los encontré en un lugar donde yo no esperaba. Resulta que, como bien les había comentado, para mí era importante saber que este fitogénico no le estaba ocasionando ningún problema a nivel hepático. Entonces, para mí, un órgano blanco importante a analizar era el hígado. Entonces, en el momento en que realizo este análisis, encuentro que todos los peces que estaban en la dieta control presentaban una acumulación de grasa muy parecida a un evento de esteatosis. Si bien la Totoaba presenta un hígado muy graso, la presencia de vacuolas no es típica en estas proporciones. Muy diferente a lo que yo estaba encontrando en todos los organismos que sí estaban siendo alimentados con Coxan. Empiezo a ver una mejora de consideración en el hígado. Y esta situación se sigue manteniendo a lo largo de los 3 meses que hasta el momento llevo de muestreo. E inclusive en los organismos de la dieta control se empieza a registrar al 3er mes una acumulación de grasa, pero ya en el páncreas. Situación que no encuentro en los organismos que están siendo alimentados con Coxan. Lo mismo pasa cuando empiezo a analizar los cortes histológicos del intestino, donde encuentro una muy buena estructura de esas microvellosidades, con una presencia muy adecuada de esas células caliciformes, mientras que en las muestras de todos aquellos organismos que están con la dieta control, yo empiezo a ver ya procesos de enteritis e inclusive en las últimas etapas de necrosis. Con estos resultados, paso a la siguiente, voy al siguiente nivel y me pongo en contacto con otras 2 empresas. Una de ellas, la Granja Los Mangos, en Michoacán, dedicada a la producción de tilapia. Y la otra aquí en Campeche, en La Paz, Baja California, que se dedica al cultivo de jurel riboliano. Entonces, después de platicar con ellos y de ver todo lo que estaba aconteciendo en la
platicarles los resultados que estaba obteniendo con Acuario Oceánico, deciden probarlo. Y los primeros resultados los tengo con las biometrías generadas por la empresa de las granjas Los Mangos, donde es evidente esa ganancia que se tiene. Y aparte de eso, el biólogo Manuel Casarriego me informa que en cuanto estuvo otorgando este alimento, los peces eran más ávidos para ir por él, estaban aceptando de una muy buena forma ese alimento. Entonces, en estos momentos sigue esa prueba, sigue en marcha. Estamos programando continuar con esta actividad, pero ahora quiero platicarles un poquito de lo que se ha realizado con Quincampache. Es una empresa a la cual agradezco mucho que me hayan permitido, que me permitan participar con ellos, colaborar con ellos. Ellos, en la zona en la que están, requieren el uso de diferentes compuestos o diferentes sustancias, pero que estén acorde con ese medio ambiente. Ustedes saben que el Golfo de California, justo en el área de La Paz, tiene una biodiversidad muy importante. Entonces, la empresa está comprometida con mantener este equilibrio. Entonces, su búsqueda de todos estos compuestos que permitan este correcto manejo de todo su cultivo es prioridad para ellos. Entonces, en estos momentos, la prueba que se está realizando con ellos es tratando de buscar algún compuesto que incremente los beneficios para sus reproductores. Entonces, si bien yo sé que todos los que están en el área de la acuicultura saben lo difícil y complicado que es hacer una prueba de esos reproductores, esos organismos tan valiosos para nosotros. Entonces, si bien no hemos realizado ninguna necropsia y espero no realizarla por el momento, esperando que las condiciones sean mucho mejores, los resultados se van a tener con la mejora en esos gametos, con una producción de mayor cantidad de gametos de muy buena calidad y que espero que también se vean reflejados con el uso de estos fitogénicos. Pues bien, de mi parte es todo. Espero que tengan muchas preguntas que pueda aclararlas y sin más, pues doy paso al médico veterinario Adrián, que nos hablará de otros resultados bastante interesantes. Adrián parece que no está conectado, ¿verdad? ¿Me escuchas, Adrián? No sé si se ha comunicado con alguno de ustedes, David o Samuel. ¿No? No. No. Justo unos minutos antes de que terminara Samuel, salió de conexión. No sé si tuvo algún problema ahí. Si quieres, podemos, no sé si lo puedas buscar, David, y mientras yo hacerle algunas preguntas a Samuel para hacer un poquito de tiempo, a ver si se conecta el doctor, ¿no? ¿Te parece? Sí, A ver, adelante. Samuel, ya se conectó ahí, creo, ¿no? Sí, ya viene. Hola, Adrián, ¿estás listo? Creo que su micrófono, su audio apenas va a funcionar, ¿no? ¿Sí nos escuchas, Adrián? Sí, ya está ahí. ¿Nos escuchas, Adrián? Hola, Adrián, no te escuchamos, ¿eh? ¿Habla? ¿Parece que te escuchamos? No, no te escuchamos. Checa ahí tu micrófono, a lo mejor tienes algún problema de desconexión del micrófono. A ver, ahora yo creo que ya te escuchamos, ¿no? ¿Puedes hablar? A ver. Sí, ya. Sí, ¿Ya? adelante, ya estás con micrófonos. Adelante. Perdón. Bueno, ahora sí. Bueno,
Con los resultados que obtuvimos a nivel universidad diagonal campo, y bueno, hago esta aclaración porque, como comentó el doctor Samuel, estos resultados fueron obtenidos en situaciones reales, bajo circunstancias reales de campo, pero bajo el rigor y el estudio de la universidad. Generamos una prueba de campo en Camarón para sustentar lo que ya veníamos trabajando a nivel comercial. El objetivo de esta evaluación fue evaluar el efecto promotor en el crecimiento de camarón utilizando Coxan a distintas dosis, adicionados a una dieta base, y medir el efecto sobre los parámetros productivos de los mismos camarones, bueno, en el sistema que era de jaulas flotantes dentro de la parte experimental que tiene Malta, ahí en Ahome, Sinaloa. En la siguiente diapositiva van a ver que se utilizaron organismos libres de patógenos, ¿no? Con esto nos referimos obviamente a virus de mancha blanca, HPND, el virus de la necrosis hipodérmica y, bueno, hepatopancreatitis necrotizante. Los organismos ya eran organismos de 3 gramos, con una leve variación de 0.2 gramos, distribuidos en jaulas, y se sembraron una densidad de 25 organismos por metro cuadrado. Se alimentaban 2 veces al día por medio de bandejas de alimentación. Las jaulas se dividieron en 4 tratamientos, con 5 réplicas cada uno. Se utilizó como base, como ya les había mencionado, es un alimento de la misma planta de alimentos de Malta. Y a 2 de esos grupos se les adicionó Coxan, como van a ver en la siguiente diapositiva. Ahí vemos los grupos, que bueno, obviamente fue un control negativo. El control reforzado, que es un alimento que, si bien también es un alimento que usa como base el API Camarón 35, solo que ellos lo denominan reforzado porque contiene un ácido orgánico. El grupo C, que es Coxan a 1 kilogramo por tonelada, y el grupo D, que es Coxan a 2 kilogramos por tonelada. Esto se cosechó a los 57 días. Y bueno, como dato importante, durante el desarrollo de esta prueba, los camarones sufrieron un cuadro de síndrome de muerte temprana, la primera semana después de la siembra. Y bueno, como se sabe, el principal patógeno causante es el vibrio. Y recordando que puede causar mortalidades muy grandes, porque bueno, el vibrio tiene un plásmido que expresa homólogos de una toxina que va a afectar directamente al hepatopáncreas. Los hepatopáncreas se observan pálidos, se observan atrofiados, y ese es el signo más común al microscopio. En una etapa temprana, el análisis histológico va a revelar que hay un desprendimiento de las células epiteliales del túbulo, mientras que en las últimas etapas la infección ya se observa una necrosis, ¿no? Incluso una infiltración hemocítica masiva. Bueno, sabiendo esto, pues, se decidió seguir adelante con la intención de evaluar el desafío bacteriano y la respuesta de los organismos en campo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver la primera gráfica, que es el peso final, y observamos que evidentemente el control fue el más afectado. Sin embargo, los demás grupos no se encuentran muy lejanos, ¿no? Vemos que pesaron 14 gramos, 14.72 el mayor, que fue el grupo del alimento reforzado, y 14.71 y 0.68 respectivamente los de Coxan a 1 y 2 kilogramos. Sin embargo, es interesante ver la siguiente gráfica, porque es la ganancia de peso semanal promedio. No, si nos vamos a anterior, en la segunda gráfica, ahí gracias, vemos que los gramos ganados semanalmente en el control, bueno, fue 1.69, en el reforzado 1.77, sin embargo, para Coxan fue 1.88 y 1.81.
Esto quiere decir que una mayor ganancia promedio, entonces nos habla también de una recuperación al problema inicial. Ahora, siguiente diapositiva, vamos a observar el porcentaje de supervivencia. En el control vemos con 71.82 y el reforzado con 70.93. Si recordamos los pesos finales, el peso final mayor lo había tenido el grupo reforzado, pero también tiene mucho que ver porque entonces los camarones tenían más espacio para crecer. En cambio, en el grupo Coxsahn a 1 y a 2 kilogramos, vemos que el porcentaje de supervivencia es 3 y 4% mayor que en el grupo reforzado. Sin embargo, los pesos son muy similares. Evidentemente, eso tiene que ver también con el factor de conversión alimenticia, siendo que tuvieron una mejor respuesta bueno, tuvieron mayor consumo, ¿no? En este sentido, el Coxsahn a 1 kilogramo y a 2 kilogramos. Y al final, perdón, ahí están cambiados los títulos. La biomasa, de hecho, es la segunda gráfica, es la biomasa. Tuvieron una mayor biomasa y estamos hablando de, bueno, en este caso, pues, bueno, son gramos, son 600 gramos más por metro cuadrado, y en el de 2 kilogramos tenemos 400 gramos más que en el reforzado. O sea, ya ni siquiera tomando como parámetro el control, que evidentemente ese fue el más afectado de todos. Y ahora sí, refiriéndonos a la tercera gráfica, que es el factor de conversión alimenticia, vemos que hay un menor conversión, o bueno, hay un menor factor en cuanto a los grupos que utilizaron Coxsahn. Si vemos 1.5, 1.51, 1.54 y 1.55, inclusive fue más alto que en el grupo control, ¿no? Estos resultados, a la vez, fueron coincidentes con los que hemos obtenido de manera comercial en granjas. Esto en el estado de Sonora. En la siguiente diapositiva podemos ver el resultado de una de ellas. Si vemos las dos primeras barras, vamos a ver que, bueno, en la primera barra vemos que hay una diferencia, hay 205 y 198. ¿Por qué? Porque de hecho el grupo que utilizó Coxsahn, que es el grupo rojo, tuvo una semana menos o requirió una semana menos para llegar a los pesos. Entonces lo que hicimos, bueno, fue igualar. Si nosotros hubiéramos utilizado el grupo control también a una semana menos, ¿cuánto hubieran sido, por ejemplo, en el caso de los pesos finales? Ahí vemos que no hay una diferencia muy grande, tal vez 1 gramo. Sin embargo, estamos hablando que una semana más de alimento es una semana más de alimento, ¿no? Estamos hablando de toneladas ya de alimento por el tipo de producción que tienen ahí en Sonora. La biomasa, pues bueno, evidentemente vemos ahí una diferencia de 240 kilogramos. ¿Sí me escuchan bien? Porque me estaba marcando aquí una conexión inestable. Sí, te escuchamos intermitentemente un poco, pero en general se te viene escuchando bien. Sí, okay. Adelante. Bueno, que incluso llegamos a tener estanques donde la diferencia era de 309 kilogramos en biomasa, no por hectárea, en comparación con el control. En la población vamos a ver el resultado. Tenemos un organismo más por metro cuadrado. Y en el factor de conversión alimenticia, evidentemente vamos a ver una diferencia porque estamos hablando de 5% más de sobrevivencia, de supervivencia al utilizar Coxsahn que en el grupo control. Y bueno, aquí les hago nada más la referencia que pues de lo que se invirtió, ¿no? El costo representó solamente el 9%.
Entonces, en este caso en particular, recordando que cada granja es un mundo. Y si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver otra gráfica en la que fue un poco más pareja. Aquí la diferencia fue que en la anterior se administró Coxsahn desde el inicio. De hecho, primero se administró de manera líquida por el tamaño de los pellets y posteriormente ya se utilizó como premezcla. En este caso, se empezó a administrar a partir de que los camarones ya tenían 5 gramos. Vamos a ver una diferencia porque la sobrevivencia, bueno, aquí estamos viendo el 12% más o menos de diferencia. Sin embargo, los días de cultivo fueron similares, pesos finales similares, también una diferencia tal vez de 0.6 gramos, pero esta sobrevivencia, esta diferencia en la sobrevivencia, también lo vamos a ver en la biomasa. En la biomasa vamos a ver una diferencia de 448 kilogramos más en la biomasa y obviamente una población mayor, 3.5, 3.49 organismos más. Y bueno, aquí justamente en este también caso específico, en esta granja, pues bueno, tuvimos un estanque en el que las kilogramos por hectárea, comparando Coxsahn contra el control, tuvimos una diferencia de 413 kilogramos por hectárea. Y bueno, aquí a manera tal vez de una conclusión, pudiéramos decir que Coxsahn es un valioso aliado, ya sea que se quiera prevenir o ayudar a resolver un cuadro infeccioso de origen bacteriano. Sus componentes se encuentran todos purificados y estandarizados para asegurar que su actividad sea constante al apoyar en el desarrollo de los organismos y los resultados tanto en universidad como en campo, ¿no? Estos resultados nos van a respaldar el efecto benéfico de la adición de la alimentación de las especies acuáticas. Pues eso sería todo y agradecerles por su atención. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Samuel. Antes de entrar a las preguntas y respuestas, que tenemos ahí algunas ya, a mí me gustaría hacer una pregunta a cada uno. Samuel, tú cuando empezaste a tu presentación, comentaste que el objetivo era probar los fitogénicos o los fitogénicos que ibas tú a utilizar como satinizadores de agua de cultivo, ¿no? Y ya mencionaste la prueba que hiciste con los rotíferos y demás. Esa característica como satinizador de agua de cultivo, ¿hasta dónde podrá llegar? O sea, es decir, podemos usarlo como filtro para el agua, como en laboratorios tal vez, en laboratorios de larvas o un poco más, o esa aplicación de satinizador de agua, ¿cuál es la frontera que puede tener, digamos? Claro. Mira, de hecho ahorita estuve revisando algunas de las preguntas, no voy a entrar a ninguna para que no tengamos, para que esto se mantenga bien, ¿no? Para llevar un orden. El potencial sanitizante es grande, es muy interesante y muy importante. Yo sinceramente, yo quería probar cada una de esas etapas, quería probar hasta dónde podrían llegar estos fitogénicos, ¿no? Sin llevarlos a más allá de lo que podrían ser. Pues, o sea, en estos momentos yo te podría decir que las concentraciones que yo evalué no vendrían siendo las adecuadas para curar un efecto bacteriano. O sea, no, para eso no funcionarían. O sea, en el momento en que tú ya tienes un problema bacteriano, se necesitarían concentraciones muy altas del fitogénico, y este fitogénico puede ser perjudicial para los organismos de cultivo. Pero si lo manejas de una forma adecuada, con concentraciones adecuadas,
sí puede sanitizar perfectamente bien el agua, por ejemplo, de los rotíferos, que ahorita por ahí hay una pregunta bastante interesante. Sí puedes sanitizar externamente a tus organismos y sí puede tener un potencial muy, muy, muy interesante como sanitizante en diferentes áreas de producción. Muy bien. Y bueno, otra pregunta que tenía para ti, Adrián, los resultados que muestras en los cultivos de camarón de las granjas de Sonora y Sinaloa son muy interesantes. ¿Cuál sería la forma en la que este complejo, el Coxan, estos mezcla de fitogénicos, influyeron para esos resultados a nivel fisiológico? Ahí en el camarón, digamos, con su efecto inmunoestimulante, con su efecto inmunoregulador, ¿cuál sería el principio? Si quisiéramos una explicación lógica sobre la influencia de los fitogénicos para tener esos resultados, ¿cuál sería de una manera concreta, digamos? Claro, bueno, para empezar, este tipo de compuestos, y en específico los compuestos de Coxan, que por ahí vi una pregunta y aprovecho también para responderla, que es carbacrol, timol y alicina, ¿no? Carbacrol y timol vienen del orégano, alicina vienen del ajo. Son antibióticos, bueno, se le llama antibióticos naturales, sin embargo aquí sí hago la aclaración que no me gustaría que se tomaran como antibióticos, porque su efecto o la manera en la que trabajan no es como la de un antibiótico. En este caso, este tipo de compuestos, estos compuestos tienen dos dianas. El principal sería modular la microbiota que hay presente dentro del tracto gastrointestinal. Es decir, a las bacterias patógenas va a afectar su replicación, ¿no? Porque puede ser que afecte directamente desde la síntesis de proteínas, es decir, entra a la célula y afecte la síntesis de proteínas. Esto provoca que aquí, ¿sí me escuchan bien? Eso último que dijiste, no. Hubo una interferencia ahí, si puedes repetir, por favor. Sí, permea la membrana de las células y esto va a afectar al entrar el producto dentro, esto a nivel in vitro, ¿no? Es lo que se ha observado, va a afectar la síntesis de proteínas. Si nosotros afectamos el núcleo de las células bacterianas, pues estamos afectando directamente tanto las gónadas como el cerebro de la célula. Entonces, esa es una manera en la que nos puede funcionar como un bacteriostato. Y la otra va ligada directamente a nivel tisular. Esto es cuando el organismo, el animal, consume el producto, va a garantizar o se va a hacer que los enterocitos y toda la mucosa intestinal se renueve y que además se regenere más rápido. Eso nos va a beneficiar en el caso de que si hay un patógeno que esté afectando, pues bueno, va a regenerarse más rápido y entonces va a haber una mejor absorción de los nutrientes. Este es el principal método de acción. En este caso, pues bueno, nos está funcionando como un preventivo, es decir, no necesitamos administrar un antibiótico, o tal vez no es tan necesario administrar un antibiótico, y a la vez nos pudiera servir como entre comillas, ¿no? Como un tratamiento contra alguna bacteria a nivel gastrointestinal. No, y el animal está más fuerte porque está teniendo mejor absorción de nutrientes y tiene mejor esforzado su sistema inmunológico y como consecuencia pues es más resistente, entonces gasta menos energía en combatir bacterias que lo desgastan y crece más rápido y al final se pueden mostrar esos resultados en todo caso, ¿no? Sí, claro, sí. Además de que hay estudios que justamente
respaldan el hecho de, o bueno, el efecto que tiene como inmunoestimulante del ajo, ¿no? En el camarón. De hecho, es una práctica muy común, ¿no? El uso del ajo en los estanques, ¿no? Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es tomar el principio activo del ajo, estandarizarlo y ponerlo en las presentaciones que tanto líquida como premezcla. Muy bien, pues muy interesantes, muy interesantes resultados a los dos. Muchas gracias por su presentación, la verdad, datos muy alentadores para la industria acuícola. Vamos a pasar ahora sí a las preguntas y respuestas, tenemos varias. Vamos a empezar aquí. Salvador Reyes dice, doctor Samuel, ¿por qué definirlos como fitogénicos y no como fitoquímicos? ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Ok, en términos generales, cualquiera de los dos términos sería adecuado, ¿no? Sin embargo, fitogénico, estaríamos hablando de la planta completa, o sea, dentro del término fitogénico, nosotros podríamos considerar las hojas, las raíces, enteras, ¿no? Así tal cual. Y ese fitoquímico sí vendría siendo ese agente activo, justamente, o sea, vendría siendo el timol, vendría siendo el carbacrol, vendría siendo el cinamaldehído, porque esa es la química justamente de ese producto. Si ustedes ahorita se ponen a googlearlo o algo, se van a dar cuenta que en realidad los manejan por igual, pues. Pero en términos muy estrictos, fitogénico sería la planta, toda la planta como tal, junto con todos sus componentes, y ese fitoquímico es ese agente activo, justamente ese químico que está presente y que puede ayudar de diferentes formas. Muy No bien, sé si Eduardo, David también tenga ¿algún una comentario? mayor información de esto. Bueno, yo simplemente comentaros que realmente si vamos a lo más estricto de la denominación, ni el término fitoquímico ni el término fitogénico está todavía adaptado por la RAE, por la Real Academia Española, cuyo lema es limpia, fija y da esplendor. Es decir, estamos realmente manejando conceptos novedosos, conceptos nuevos, y en el castellano peninsular, en el castellano de España, realmente el término fitoquímico hace relación a productos cuyo destino es organismos vegetales. Es decir, es el término fitoquímico en el castellano peninsular, en el castellano de España, se está usando principalmente para su uso en producciones vegetales. Por eso realmente somos más partidarios de usar el término fitogénico. Hay quien usa fitogenético, eso me parece un poquito más erróneo, pero sí el término fitogénico se está asimilando y vinculando con los productos, digamos, derivados de la obtención de esos productos de partes de la planta o de la planta en sí misma, como bien ha dicho el doctor Samuel. Por eso es un poco la diferenciación entre el término fitogénico, al cual preferimos, frente al término fitoquímico. Muy bien. Eduardo Velasco pregunta, ¿en laboratorio de larvas de camarón se puede controlar la contaminación de bacterias patógenas en algas y artemia utilizando estos fitogénicos? Supongo. Ok. La respuesta inmediata sería sí, pero se necesitan hacer muchísimos más estudios sobre, sobre qué fitogénicos son los más eficientes, bajo qué concentraciones van a funcionar. Yo comentaba en un principio que estos fitogénicos que yo utilicé son ya los de uso comercial, el producto ya en sí, pues ese medicamento, ¿no? Y a las concentraciones que viene, justo esa mezcla que tiene, por el momento se le necesitan hacer muchas pruebas. Y una de las cosas que Carrizo está ahorita, que me está permitiendo, es qué les parecería tener toda esa línea de fitogénicos para el área de acuicultura. Justamente esos fitogénicos que estén diseñados para la acuicultura. Eso es lo que estamos buscando ahorita y que Carrizo quiere. Muy bien, aquí hay otra pregunta interesante de Adolfo Pérez. He preparado otros tipos de fitobióticos, dice él. He preparado diferentes concentraciones para conocer la dosis más efectiva. Si aumento la concentración, el control se pierde disparando la concentración bacteriana. ¿Sucede lo mismo con tus pruebas? No, no, qué bueno que se tocan que son todas estas preguntas, ¿no?
Regularmente, ese es algo que a mí me gustaría que se evitara y que la industria acuícola no cayera en eso. Estar utilizando estos fitogénicos es muy sencillo. Estar utilizando plantas es muy sencillo ir al mercado, a cualquier súper o algo y comprarlo, ¿no? Y tratar de hacer esos extractos. Y sin embargo pierden pureza. O sea, de acuerdo a lo que yo les mostré y lo que he estado investigando, esas mezclas, esa forma en que nosotros lo estamos realizando, están perdiendo ese potencial del fitogénico. Ese beneficio lo estamos perdiendo. Entonces, no es la primera vez que escucho esto. De hecho, he escuchado también que hay gente que hace un extracto de ajo, lo da directo a tilapia y lo que provoca es más algo contradictorio, pues bueno, algo que no es benéfico para el organismo, provocando que los organismos se laxen. Cuando nosotros estamos dando mucha fibra, pues mucha fibra, no solamente la lisina. Entonces es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. En el caso del orégano hay un montón de investigaciones donde dicen que no tienen ningún efecto antimicrobiano, porque lo están poniendo directo, pues ese orégano lo están pulverizando y lo están colocando y no es lo eficiente, porque la eficiencia del orégano está en los aceites esenciales. Entonces ahí es donde cambia todo esto y es donde es la presencia de estos laboratorios que ya tienen estandarizado esto, ese es el beneficio que nos están dando. Muy bien, aquí hay una pregunta de Marco Liné que dice, hola Samuel, ¿consideras que el costo de producción de rotíferos con este sistema no afecta en el cultivo larvario de totoaba? Es decir, al bajar la mortalidad de los rotíferos puede bajar la capacidad de ser presa para la larva de totoaba, lo que conllevaría a tener mayores producciones de rotíferos, alto costo para contrarrestar la baja motilidad de los rotíferos. Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto que andes por aquí. Pues les doy más o menos una reseña de Marco. Marco tiene un grupo de investigación bastante fuerte en Sonora, donde también producen totoaba. Muy importante que también se tengan muchos más centros que estén produciendo este organismo. Y algo interesante, Marco, es que lo que yo encuentro es que esa concentración que de tener 0.7 es adecuada para mantener una movilidad muy buena de estos organismos. Se mantienen muy bien, después del proceso de sanitización recuperan la movilidad y no representan ningún problema para que las larvas los estén identificando, ¿no? Hace ya tiempo corrí un experimento con larvas de totoaba, solamente que con puros aceites esenciales de orégano, muy buenos resultados y muy buenos rendimientos con las larvas de totoaba. Entonces, sí, son muy benéficos y sí utilizarlos, sí nos puede ayudar. De hecho, en estos momentos ya hay un fitogénico comercial muy utilizado en la sanitización tanto de rotífero como de artemia, nada más que yo los evalué, los comparé con este fitogénico de Carizó y ese otro fitogénico no se bioacumula, entonces no pasa directo a las larvas. Lo que sí está pasando o lo que sí estoy detectando con el de Carizó. Muy bien, Rigoberto Engel pregunta, ¿se puede usar fitogénicos para salinizar el agua proveniente de biofiltros de bacterias nitrificantes que se usan en sistemas acuapónicos? ¿Los fitogénicos afectan a las bacterias nitrificantes? Ok, bueno, primero comienzo yo creo que por allá también tienen más información de eso, ¿no? Una de las cosas que yo he encontrado es que, justo como comentaba hace un momento Adrián, uno de los beneficios de estos fitogénicos es esa modificación, pero es una modificación, vamos a ponerlo así, de ese microhábitat que tiene la célula bacteriana, ¿no? Entonces, en el caso de esa mezcla entre timol y carbacrol con alicina, lo que está ocasionando es que el timol y el carbacrol están permitiendo que se modifique la permeabilidad de esa membrana. Entonces, en el momento en que se modifique esa permeabilidad, permite que la alicina penetre, ¿ok? Entonces, la alicina está, además de muchos procesos que se involucran en muchos procesos metabólicos, uno de los principales es que
disminuye el efecto lo tenía en estos momentos, del glutatión. Entonces, este glutatión es uno de los principales antioxidantes que tenemos en todas las células. Y lo que provoca con esto es que se empieza a acidificar la célula bacteriana, provocando que todos los procesos metabólicos sufran una modificación, ¿ok? Sin embargo, hace falta más estudios de estos, pero en algunas bacterias, como por ejemplo los probióticos, no sé, unos bacilos o cosas así, les gustan estos ambientes, crecen mucho mejor en ambientes ácidos. Entonces, la posibilidad de que estos fitogénicos se lleven bien con algunas bacterias es altísimo. Aparte de eso, no solamente están estos fitogénicos, unos fitogénicos que en estos momentos voy a empezar a investigar, son esos ácidos orgánicos. O sea, son unos ácidos orgánicos que tienen un potencial muy bueno para una muy buena interacción con bacterias buenas, vamos a ponerlo así, que no hay bacterias buenas, ¿no? Claro está, pero con esas bacterias que están dando un beneficio a nuestros organismos de cultivo. Y muchos de esos pueden generar una muy buena asociación con esas bacterias nitrificantes. Muy bien, aquí hay una pregunta que se repite y es para ti, Adrián. Dice, ¿a qué se debe que la inclusión de 1 kilogramo por tonelada tenga mejores resultados que la inclusión de 2 kilogramos por tonelada de alimento? Okay. Bueno, básicamente estos resultados, de hecho, también son coincidentes con resultados que hemos tenido en otras especies. Este producto se utiliza también en monogástricos y en rumiantes. Y la inclusión o la idea de hacer la inclusión a 2 kilogramos por tonelada fue porque cuando se ha observado problemas de gramínea en camarón, choques doblando la dosis nos han ayudado a disminuir el efecto adverso de estos patógenos. Entonces, la idea fue, dado que este es el lapso o el rango en el que se recomienda el producto, pues también fue tener la prueba de ambas dosis en campo. Ahora, el efecto por qué se da este efecto. Tienen una, bueno, si lo transportamos a donde vienen, es decir, a la planta, podemos decir que son segundos metabolitos de las plantas. Estos segundos metabolitos de las plantas tienen este rol muy importante que también, si son cantidades, tienen un efecto adverso en el animal que lo consume porque tienen un sabor muy fuerte. De hecho, si nosotros diéramos directo o puro este producto, ¿no?, a los animales, seguramente lo iban a rechazar, ¿no? Así, por eso va diluido en el alimento, ¿no? ¿Por qué? Y tal vez se los voy a poner en una cuestión muy simplista, que es un pozole. Cuando ponemos orégano, no ponemos la misma cantidad que tenemos de pozole que ponemos de orégano. Yo sé que tal vez si lo comparamos uno con otro no es lo mismo, pero hay que recordar que la cocina también tiene mucho que ver con la medicina tradicional. Entonces, y la medicina tradicional está unida o va de la mano con el uso de plantas medicinales, obviamente. En este caso, si nosotros añadimos o seguimos la regla de más es mejor, pues no necesariamente más es mejor. No es porque tenga un efecto adverso en este sentido, simplemente no tuvo mejor efecto que utilizándolo a un kilogramo. Entonces, bajo ese sencillo ejemplo, podríamos decir que la utilización de fitogénicos no siempre más es mejor, al igual que muchos otros ingredientes. En este caso, pues bueno, si llegáramos a notar un
cuadro muy específico, por ejemplo, que tenemos gregarina, pues bueno, entonces ahí sí le subimos la dosis, ¿no? Mientras tanto, una dosis base de 1 kilogramo por tonelada de alimento es suficiente e incluso tiene un buen resultado. Ahora, estas dosis, bajo estas condiciones de esta granja en extensivo, ¿no? Habría que ver las condiciones de cualquier otra granja donde se vayan a utilizar. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Marco Liné. Dice, para Samuel y Adrián, ¿los parámetros hemáticos, hemoglobina sobre hemocianina, fueron analizados? Es decir, ¿hubo cambios en la composición de la misma como efecto de la aplicación del producto? ¿Esto como reflejo de una mejora en los aspectos nutricionales? Ok. Por mi parte, no. No, yo no lo había visualizado de esta forma, no esperaba estos resultados, ¿no? Después de ver estos resultados, pues platicando con la doctora Tereviana, estamos para mí sería algo interesantísimo que ella entrara a la evaluación de estas situaciones. ¿Qué sí puedo comentar? Lo siguiente, dentro de las observaciones que estuve haciendo, fue una disminución de mucha consideración en esa grasa visceral. Es lamentable que en la industria acuícola se considere que esa presencia de esa grasa visceral es normal, pues, que esto es normal en todos los peces, cuando no es así. Entonces, una disminución bastante interesante de esa grasa visceral, y aparte, el contenido de esas enzimas que están presentes en la bilis fue muy interesante. O sea, en todos los organismos que estaban sometidos a la alimentación con Coxan, la cantidad de líquido biliar era muchísimo mayor y de una tonalidad mucho más oscura que los que no estaban con alimento de Coxan, pero definitivamente es uno de los parámetros que es indispensable que se midan. O sea, no podemos seguir haciendo una evaluación de esta forma sin tener esos parámetros, justamente. Muy bien, Adrián, ¿alguna respuesta, un comentario? Bueno, en este caso nosotros no hicimos, estas fueron pruebas más comerciales. Bueno, de hecho las últimas dos que les presenté ni siquiera fueron pruebas, o sea, realmente ahí fue por la relación que hay con los productores, nos facilitaron los resultados para analizar cómo les estaba yendo, ¿no? No es la primera o el primer año que ellos utilizaban Coxan. Entonces, pero sin embargo, creo que sí es un tema muy importante a tener en cuenta, ¿no? Para futuras pruebas, ¿no? Muy bien, aquí otra pregunta que tiene que ver con lo que yo preguntaba sobre la sanitización del agua. Dice Willy González, ¿qué dosis por tonelada métrica de agua sería para efecto satinizante? Yo creo que no está medido, ¿no? Ok. La dosis que yo estuve ahorita, la mejor dosis que yo estuve utilizando fue 0.9 microlitros por mililitro. Eso fue lo que yo estuve utilizando, ¿no? Obvio era a nivel laboratorio, y una de las cosas importantes aquí es saber si lo quiero utilizar sin organismos o con organismos. O sea, si solamente quiero sanitizar el agua, a esas concentraciones, yo les mostraba que los rotíferos ya empiezan a tener algún efecto. Entonces debería de tener muchísimo cuidado con ese manejo. Ahora, si solamente lo quiere para sanitizar esa agua, un estanque que no tiene organismos, esa sería una dosis por el momento recomendada, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Considero que los fitogénicos su uso en la acuicultura, y así como en todas partes, no es con fines terapéuticos, pues bueno, no es con fines curativos, sino preventivos. Entonces, así es como lo debemos de ver, y a mí me gustaría que estos fitogénicos así nacieran, pues que así surgieran en la acuicultura, no como una forma de curar, pues, sino una forma de prevenir que se presenten estos casos. Si nosotros estamos considerando
esos planes de vacunación y esa mejora en el sistema inmunológico, créanme que es una ganancia grandísima y es donde nosotros podríamos evitar estar considerando eso. ¿Cuánto necesito para quitar cierta y cual bacteria? No, mejor vamos viendo cuánto necesito para evitar que se presente. Muy bien. Mario Aguirre pregunta, por lo explicado de acción bacteriostática del fitogénico, ¿compite o excluye bacterias benéficas como probióticos? Pregunta. Eh, Adelante. bueno, no compite contra un probiótico. De hecho, este tipo de productos lo que hace es permear de la gram negativa, ¿no? Entonces, un probiótico no es un gram negativo. Entonces, ese es el medio de acción cuando están in vitro o digamos en contacto directo, ¿no? En el caso aquí muy particular del camarón, pues bueno, también hay que tomar en cuenta el tracto digestivo que tiene el camarón y la forma de alimentarse que tiene el camarón, ¿no? Entonces, no, yo diría que no sale de un pez que consume el pellet, ¿no? Y pasa mucho más tiempo absorbiéndose después de digerir. El camarón es un tracto o un recorrido mucho más rápido. Entonces, no tendría por qué interferir con un probiótico. Muy bien. No sé, doctor Samuel. ¿Quieres añadir algo, Samuel? No, justo coincido con lo que comenta Adrián. O sea, obvio, necesitamos hacer mucha más investigación de esto, pero de primera, o sea, para iniciar esto, creo que sería una combinación bastante interesante. Les digo, no es estos fitogénicos que se están utilizando en estos momentos, sino esos ácidos orgánicos. Considero que los ácidos orgánicos pueden ser muchísimo más benéficos o nos pueden permitir esa sinergia entre el beneficio directo para ese probiótico que vamos a estar utilizando y pues nuestro organismo que tenemos en el cultivo. Eso es lo que necesitamos ahorita y hacia donde tiene que girar también esto. Muy bien, por aquí hay una pregunta que vi, dice, en las pruebas con tilapia, Alfonso Islas pregunta, en las pruebas con tilapia, ¿el Coxan lo aplican en el alimento? ¿En qué concentraciones y si es necesario algún adherente? Perfecto. Aquí pasa algo bien interesante. En la granja Dos Mangos, ellos ya tenían su alimento, ¿no? Entonces lo que se les propuso fue adicionarlo directamente con en la presentación líquida. Entonces lo único que hicieron fue sprayarlo en su alimento, en el pellet, y mezclarlo con aceite. Y una vez que ya hicieron eso, lo dejaban secar, ¿no? La proporción a lo que lo estaban colocando era, si no mal recuerdo, 1 litro por kilo, perdón, por tonelada, 1 kilo por tonelada. Y fue muy bien aceptado por las tilapias. La concentración que se estaba utilizando en Totoaba era de medio kilo, porque estaba en premezcla, medio kilo por tonelada. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Juan Carlos Vivanco. Pregunta, ¿el uso de Coxan podría afectar o mejorar el sabor del producto? Peces o camarón, cualquiera de los dos casos. Sí, no, de hecho es algo que ya hemos pues, investigado y no tiene ningún efecto ni benéfico ni negativo en cuanto al sabor o percepción de los productos, ¿no? Y hablo en general, carne, cualquier producto animal. Muy bien, Alfonso Islas pregunta, ¿el Coxan se aplica siempre o por ciertos periodos de tiempo? Coxan, bueno, se puede aplicar siempre. Recordar que este producto, el enfoque es más como preventivo. Entonces, es para evitar el uso de antibióticos, se puede usar durante toda la engorda. Pero sí es cierto que dependiendo el tipo de
de producción. Por ejemplo, nosotros hemos visto allá en producciones de camarón en Sonora, donde es una producción anual en extensivo, lo que se hace, o donde se ha visto que tiene la mayor ventana, ¿no?, de oportunidades, los primeros 15 gramos, ¿no? Posterior a eso, pues prácticamente el camarón ya se va por sí solo, ¿no? Nada más se dedica a engordar. Entonces, si nosotros lo damos desde el inicio hasta que alcance de 10 a 15 gramos, con eso ya tenemos una buena tasa, o mejoramos nuestra tasa de crecimiento. Yo quiero Adelante. Coxan, que yo sepa, después de platicarlo con David, y a lo mejor David ahí nos puede ayudar un poco también, han sido diseñados, o estos fitogénicos han sido diseñados para utilizarse, no recuerdo el nombre que le llama en cuestiones pecuarias, al inicio, pues, de las primeras etapas de la producción. Yo les quiero comentar algo, pues, en estos momentos Carrizo, hasta el momento, nos ha facilitado este fitogénico para utilizarlo en el alimento de las totoabas que nosotros estamos produciendo aquí en la VP. Y créanme que los organismos ahorita que están ya listos para salir a la venta y que ya están listos para su engorda, están con unas características impresionantes, pues muy limpios, se ven saludables, se ven fuertes. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque definitivamente creo que es más recomendable su uso en esas etapas donde tienen rápidos crecimientos, donde están muy vulnerables y que sobre todo que van a estar expuestos a momentos de estrés muy fuertes, o sea, van a mover estos organismos, van a llegar a condiciones del cultivo donde nadie lo tiene controlado, entonces requieren eso, pues requieren un suplemento que mejore su sistema inmunológico y que los haga muchísimo más fuertes para resistir todas estas situaciones. Entonces, en mi particular opinión, considero que si bien pues, se puede utilizar Coxan durante todo el cultivo, bajo ciertas dosis, lo más recomendable es al inicio, justamente. Muy bien, aquí hay una pregunta, Freddy Lizárraga pregunta, ¿el uso de los fitogénicos va enfocado a la mejora de la microbiota y a la vez como un inmunomodulador de camarones? ¿Quiere decir que actúan como para reforzar defensas y a la vez ayudarían a potenciar los antibióticos? En el caso que se estuvieran utilizando, supongo, ¿no? Pues digamos, perdón, yo aquí me atrevería a decir que no sería potenciar el efecto del antibiótico, pero sí tal vez, si bien no están peleados, no son antagonistas, creo que pudieran tener, incluso observarse efectos distintos con la utilización de Coxan que con la utilización de un antibiótico. Cuando utilicemos un antibiótico junto con Coxan, pues bueno, tampoco va a tener una explosión, digamos, ¿no? de crecimiento, ¿no? En ese sentido. No sé si respondo a esta pregunta. Es decir, o sea, la idea tampoco es sobrevender, ¿no? O sea, no, simplemente es... No, pero la pregunta apunta que si el Coxan ayuda a mejorar la microbiota y pone al camarón en una mejor condición con un efecto inmunomodulador y mejor de absorción, y me imagino que si en ese momento hay una infección, un brote de infección, y se mezcla antibiótico utilizando Coxan, el Coxan podría potenciar el antibiótico porque está reforzando el sistema inmunológico del camarón. Es una pregunta que Claro. creo que ahí es el punto, ¿no?, a definir. No sé si vaya por este lado, Salvador. Una de las cuestiones que se ha observado cuando tú utilizas un antibiótico es ese daño que se genera en la microbiota. Entonces, no solamente en la microbiota, o sea, barre con toda nuestra microbiota, con nuestras bacterias propias, y aparte de eso, pues también nos daña nuestro tejido, pues, o sea,
Si no tenemos ese cuidado con ese antibiótico, nos lo va a perjudicar. Entonces, yo al ver los resultados histológicos, yo sí podría comenzar a vislumbrar que Coxan o los fitogénicos pueden ayudar a que durante tu proceso que estás utilizando ese antibiótico, va a ayudar a que ese tejido que se está perdiendo y todo, se vaya a recuperar más rápido. Entonces, si lo vemos desde ese otro punto, estos fitogénicos te pueden ayudar también en ese sentido, así como si tú te estuvieras tomando justamente ese Yakult o algo para recubrir todos tus epitelios. Coxan te puede ayudar a estar mejorando porque sí que hay una regeneración mucho más acelerada de esos epitelios. Entonces, si va por ahí esa pregunta. Yo creo que por ahí va, y un poco también aclarar que no se inhiben uno con otro, pues. O sea, si se mezclan, claro, no son antagónicos y no se inhiben uno con otro, ¿no? Y esa podría ser una respuesta. O tal vez después del tratamiento con antibióticos, reforzar Coxan para recuperar esa microbiota y esa comunidad bacteriana del tracto digestivo, ¿no? Pudiera Así ser. Es. Aquí tenemos muchas preguntas. Hay que comentarle a la audiencia que estas preguntas se las vamos a mandar a ustedes. Vamos a imprimir, a mandárselas por correo y la base de datos de la audiencia que nos está viendo también la van a tener ustedes, de manera que ustedes podrán de alguna manera contestar poco a poco las preguntas. No nos queda mucho tiempo para no cansar con tanto, pero voy a tratar de seleccionar un par de últimas preguntas. Aquí una pregunta interesante, dice, ¿cómo se garantiza la termoestabilidad de los fitogénicos? Me imagino que en el proceso de extrusión o de peletización, ¿no? Cuando va como premezcla. Bien, si me permiten, aquí les hago algún comentario técnico. Por supuesto. Realmente, tanto en un proceso de peletización, en un proceso de extrusión o en una adición por spray en post-pellet, el nivel de afección de los ingredientes activos está, digamos, contrastado que hasta 120 grados centígrados, sometido a 120 grados centígrados aproximadamente en torno a 90 segundos, no existe alteración de dichos ingredientes. Es decir, en ningún proceso de fabricación de este alimento va a estar sometido a esa temperatura durante ese tiempo. Con lo cual, digamos, la estabilidad de los ingredientes activos está más que garantizada a la temperatura habitual que se pueda estar fabricando, maquilando un alimento por cualquiera de los procesos que sean técnicamente. En ese sentido, ya les digo que no es termolábil ninguno de los ingredientes activos que estamos trabajando nosotros, porque precisamente tienen que estar susceptibles de ser manipulados a esas temperaturas. Muy bien, aquí una última pregunta para cerrar. Dice, ¿el uso de fitogénicos con bajas temperaturas es recomendable o hasta que la temperatura se observe, suba, se observa su mejor eficiencia? En realidad, ¿No hay una correlación en ese sentido? No como tal. Yo lo relacionaría más con esto. Los problemas en la acuicultura, la mayor cantidad de problemas en la acuicultura se presentan cuando tenemos ese incremento en las temperaturas. Es una combinación nefasta, pues, para la producción acuícola. Entonces, ese incremento en las temperaturas mueve todo, tanto incremento del crecimiento bacteriano, microbiano, disminución de oxígeno, temperaturas propias que provocan un montón de modificaciones en ese metabolismo propio de los organismos y que estresan directamente a los organismos de cultivo y provocan que todo se modifique y permiten la entrada de estos agentes infecciosos. ¿A qué voy con esto? Si yo desde antes estoy previniendo eso y estoy permitiendo que mis organismos estén fuertes, que inmunológicamente sean resistentes, van a poder solventar mejor esas situaciones. Tal vez esas temperaturas, tal vez el fitogénico no esté diseñado para ni altas ni bajas temperaturas en el sentido de no controlarlos, pues como tal, pero sí va a permitir que los organismos reaccionen de mejor manera con todos estos cambios. ¿Algún comentario quieres añadir, Adrián? Última pregunta sobre si la temperatura afecta, pues quizás si el metabolismo es más rápido, pues hay una mejor expresión de los fitogénicos posiblemente, ¿no? Sí, bueno, justamente eso. O sea, tendría
una mayor relación con el animal per se que con el fitogénico, ¿no? En este caso, pues no creo que haya mucha diferencia realmente en su utilización, pero pues bueno, creo que el probarlo nunca está de más, ¿no? Claro, pues no sé si quieran añadir algo más, Samuel, David, Adrián, algún comentario final. Pues yo simplemente relacionaba una pregunta que vi ahorita y que mencionaba que si con el no control de estos fitogénicos, también podríamos migrar hacia ese problema con los antibióticos, definitivamente. O sea, el problema del uso de los antibióticos no fue el uso de los antibióticos como tal, sino un mal control de esos antibióticos. Si nosotros no tenemos esas buenas prácticas de manejo de nuestro cultivo, siempre vamos a seguir teniendo estos problemas. O sea, hay que tratar de hacer esta investigación muy relacionada para tener una acuicultura muy sustentable en todos los sentidos, muy sostenible principalmente. Entonces, no miremos a los fitogénicos como que los puedo utilizar en cualquier momento, voy a la tienda, los utilizo, no. Vamos utilizando todos estos compuestos que ya están estandarizados, todos, vamos a tomar todo ese beneficio que sí tienen los fitogénicos y que nos pueden dar a la acuicultura. Ese es mi último comentario. Muy bien, David, Adrián. Sí, bueno, yo simplemente resaltar algunos detalles que se han comentado con anterioridad. Es cierto que el concepto de los fitogénicos han ido siempre orientados a etapas juveniles, a preinicios, a arranques, digamos, ¿de acuerdo? Etapas iniciales en la cría, bien sea de especies acuícolas o bien sea en el caso de monogástricos o rumiantes. Es decir, siempre debido a que son entes animales que tienen una menor maduración a nivel digestivo, a nivel inmunológico, a todos los niveles, con lo cual el apoyo, el aporte de los fitogénicos en esas etapas iniciales, en esas edades tan tempranas, en las múltiples especies con las que trabajamos, sí que es cierto que el beneficio es directo en cuanto a la inmunoestimulación y a la maduración a nivel de bien de enterocitos, bien de células caliciformes, es decir, existe un efecto evidente. Los aceites esenciales, cuando se trabajan a bajas concentraciones, existe un efecto que se llama quorum sensing, que lo que hace es crear una especie de caos, de desorden entre las bacterias, con lo cual evitamos su comunicación y evitamos que la patogenicidad de las mismas se magnifique. Eso a bajas dosis. Cuando lo usamos ya a las dosis habituales recomendadas por el portafolio normal, estamos encontrando, evidentemente, lo que comentaba antes Leonardo, afecciones a nivel de síntesis proteica, coagulación de proteínas en el citoplasma o alteraciones en la permeabilidad de la membrana que puede ocasionar un gradiente y permitir que la célula intente sobrevivir a base de bombear protones fuera de la célula, con lo cual se agota y muere. Es decir, existen muchos mecanismos y son mecanismos realmente complejos porque no es solo único, no solo uno el efecto que se genera en este mecanismo de acción de todos los aceites esenciales, ¿de acuerdo? A partir de ahí, poco más que añadir a lo que ya han dicho mis compañeros y simplemente, bueno, pues agradecerles a todos su participación, su paciencia y su tiempo y esperamos poder colaborarles de un modo u otro para una mejor y más eficiente producción, cada uno en el campo que le corresponda. Gracias a todos. Muy bien, Adrián. Bueno, pues también ya como modo de conclusión, pues bueno, yo creo que en general en todas las producciones nos estamos enfocando hacia un correcto uso de los antibióticos, ¿no? Y obviamente eso también implica una disminución en el uso de antibióticos y empezar a utilizar otro tipo de alternativas. En este caso, pues bueno, como los fitogénicos, ¿no? Entonces, creo que son pues una buena alternativa para el control sanitario, ¿no? Cultivos, en este caso. Y bueno, creo que hay que estar abiertos y seguir con la investigación como se ha estado haciendo hasta el momento. Y pues bueno, agradecerles a todos los presentes, también agradecerles por sus preguntas y por todo el interés que se generó.
Muy bien, pues a mí no me resta más que agradecer a Carizó la oportunidad de haber podido organizar este webinar y transmitir esta información de estos fitogénicos que llegan a la acuacultura, ya estaban, pero pues ahora llegan ya con un pie formal, con resultados, con estudios que seguramente se van a incorporar en el uso cotidiano de las producciones y bueno, qué mejor que transmitir la información a los productores y despejar sus dudas. Muchas gracias. Invito a Claudia, nuestra colaboradora y anfitriona de esta noche, a que haga el cierre del webinar. Gracias a toda la audiencia por seguirnos, por vernos, por asistir a estos webinars. Vamos a seguir constantemente organizando este tipo de webinars informativos y estaremos en contacto. Claudia, dejo en tus manos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues de igual modo agradecer a toda la audiencia por su permanencia, a los expositores, David, Samuel, Adrián, muchas gracias. Salvador, gracias por la moderación del evento. Y solo para recordarles que el día de mañana van a estar recibiendo un correo a todos los que se suscribieron y asistieron al programa, a la plática. Van a recibir un correo con un certificado de asistencia. En este mismo correo nos van a poder también por ahí regresar, ¿no? Por ahí sus preguntas, retroalimentación, comentarios generales con los cuales podamos mejorar nuestros eventos y nuestros próximos webinars. Y bueno, pues nuevamente gracias a las personas también que nos están viendo en nuestra página oficial de Facebook, Panorama Acuícola Magazine, y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos nuevamente, y bueno, un fuerte abrazo, cuídense y hasta pronto. Nos vemos.